esta mañana tener el privilegio de compartir una porción de la palabra. Yo agradezco al Señor el que nos toma en cuenta, aunque no somos los idóneos, quizás no seamos los indicados, pero por alguna razón a Él le place. Amén. Y yo agradezco porque cada vez que nos toca compartir, pues el Señor nos habla a nosotros primero, nos confronta a nosotros primero, ¿verdad? Y eso nos ayuda a poder trasladar la palabra con vida. La porción que leíamos, hermanos, usted sabe la historia del pueblo de Israel. Inclusive cuando el Señor creó los cielos y la tierra, y cuando el Señor creó al hombre, la intención del Señor es de que el hombre tuviera libertad, de que el hombre pudiera ser feliz. La intención del Señor era que el hombre, en ese lugar que había preparado, pudiera gobernar y enseñorearse de toda la creación del Señor, porque el Señor quería que el hombre viviera feliz y dichoso. Pero usted sabe lo que pasó. Fue engañado y perdió esa libertad de poder estar en ese paraíso, y aún perdió la libertad de poderse comunicar con Dios y de hablar cara a cara con Dios. Y usted conoce la historia de Israel. Yo medio le voy a contar algunas facetas. Cómo ese pueblo, después de que Dios lo formó y decidió Dios en su corazón amar a ese pueblo y escogerlo para gloria de su nombre, ese pueblo, a pesar de las ordenanzas, a pesar de las leyes que el Señor le entregó, ese pueblo no quiso obedecer. Y esa desobediencia lo llevó a convertirse en esclavos en Egipto. Pero ese no era el propósito por el cual Dios lo había formado. Y Dios le levanta a un libertador, a Moisés, y con poder y gloria ese pueblo es liberado, llevado a una tierra prometida, a una tierra en abundancia, donde otra vez el pueblo de Dios iba a poder disfrutar de las bendiciones de su Dios. Pero usted sabe, el pueblo de Israel, un pueblo rebelde, un pueblo duro de servir, volvió a desagradar al Señor. Y la libertad que el Señor le había dado, la convirtieron en un libertinaje, donde cada quien hacía lo que quería sin darle cuenta a nadie. Y como resultado, vuelven a caer en cautiverio. Muchas veces nosotros tenemos el recorrido del pueblo de Israel. El Señor nos liberta, el Señor nos da paz, el Señor nos bendice, pero a causa de nuestra desobediencia volvemos a caer en cautiverio. Amén. Pero Dios en su misericordia, Dios de oportunidades, nos vuelve a dar la oportunidad de ser libres una vez más. Y esta porción que leíamos en Isaías era una promesa para el pueblo de Israel. Y lo tremendo, que cuando Jesús comienza su ministerio, en Lucas capítulo 4, verso 18, 17, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo quiero hablar bajo el tema: el propósito de la venida del Señor. Quizás todos conocemos el propósito de la venida del Señor, pero vamos a desglosar cada una de estas actividades que el Señor dijo que en Él se iban a cumplir. Y la primera, que dice que iba a venir a dar buena nueva a los pobres. Ahora, hablando en el terreno material, ¿cuál cree usted que puede ser la mejor noticia que le puedan dar a una persona muy pobre, a una persona de escasos recursos, que escasamente puede comer una o dos veces en el día? ¿Cuál podrá ser una buena noticia? Que le digan que a partir de este día su situación económica va a cambiar. Amén. Eso es una noticia grandiosa para una persona que está
en escasos recursos. Y el Señor en su misericordia dice que Él ha venido a eso, a darle buenas nuevas a los pobres. Muchos de nosotros quizás tengamos algunos recursos económicos para poder llevar sustento a nuestra familia, pero muchos somos pobres emocionalmente, muchos somos pobres espiritualmente, y el Señor quiere que nosotros vivamos una vida en abundancia. Y dice la palabra que Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecer a muchos. Amén. Y damos gracias al Señor porque uno de sus propósitos es que nosotros realmente alcancemos una vida plena en Él. Hay una alabanza que cantamos nosotros que dice: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. ¿Por qué? Porque Él lo llena todo. Y cuando nosotros realmente entendamos ese propósito, que teniéndolo a Él, lo tenemos todo, ya no vamos a andar mendigando amor, ya no vamos a andar mendigando sentimientos ni nada. ¿Por qué? Porque teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Amén. Dios quiere que llevemos una vida de prosperidad espiritual y, si a Él le place, también material, pero eso es secundario. Yo no le estoy hablando de la prosperidad, de la doctrina engañadora que hay en el mundo, donde dice que nosotros como hijos de Dios tenemos derecho a obtener las mejores cosas de este mundo. No, teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Gloria a Dios. Entonces ese fue uno de los propósitos de la venida del Señor. Otro propósito por el cual vino, dice, a sanar a los quebrantados de corazón. La sanidad física, hermano. La sanidad física es una riqueza. Cuando usted y yo nos sentimos sanos, estamos vigorosos, estamos fuertes, estamos activos, estamos llenos de vida. Pero por el contrario, cuando nos sentimos enfermos, hermano, nos debilitamos, no tenemos ánimo para nada en lo secular, en lo físico, no tenemos ganas de nada. Hermano, vamos a la iglesia. No, hermano, no me siento bien. Estoy quebrantado físicamente. Y uno de los ministerios más fuertes de Cristo Jesús aquí en la tierra fue el ministerio de sanidad. A donde Él iba, el Señor sanaba. A donde Él iba, el Señor curaba. ¿Por qué? Porque era una muestra de mostrarle compasión a la humanidad. Y usted ve la historia de Jesús en su recorrido aquí en la tierra. Donde Él iba, el Señor llevaba sanidad. Porque teniendo sanidad, nosotros tenemos vida. Ahora, cuando el Señor dice: yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Muchos, cuando venimos a la iglesia, aparentamos estar bien. Nos vemos muy bonitos. Porque los quebrantos del corazón son invisibles ante los ojos de la gente. Amén. Usted puede verme a mí ahora y puede decir: no, el hermano Walter está bien, pero usted no sabe cómo está mi corazón. Porque muchas veces nos vemos bien, pero estamos por dentro llenos de heridas, llenos de remordimientos, llenos de amargura. Y hay veces, si usted me ve un día de semana en la calle, me va a ver todo lleno de masilla, todo sucio, todo, y va a decir: qué mal se ve el hermano Walter. Pero tal vez me vea mal físicamente, pero por dentro puede que esté bien. Amén. ¿Por qué? Porque los quebrantos del corazón no los podemos ver. Y muchas veces nosotros en nuestra vida diaria tenemos heridas en nuestra vida, en nuestro corazón, y esas heridas no nos dejan tener paz. Pero el Señor dice que ha venido a quebrantar a los heridos del corazón. Mire, hermano, los quebrantos del cuerpo, los quebrantos físicos, póngale un dolor de cabeza. Usted tomó una pastilla, a las 2, 3 horas ya esa pastilla hizo reacción y se olvidó usted del dolor de cabeza. Algo más fuerte, pongámosle que usted se fracturó o yo me fracturé un pie. Nos enyesan y a los 2, 3 meses ya volvemos a estar en acción. Pero los quebrantos del corazón pueden tomar una vida para que nos recuperemos. Porque difícilmente nosotros podemos sanar nuestro corazón. Pero uno de los propósitos de la venida del Señor era esa:
venir a sanar a los quebrantados del corazón. Y lo que para nosotros nos puede coger mucho tiempo, para el Señor solo basta un toque de su amor y nuestro corazón quebrantado se vuelve a activar. Amén. Entonces permitámosle, dele gloria al Señor. Dele gloria al Señor. Tenemos que permitirle al Señor que haga la función por la cual Él vino a la tierra. Que realmente nuestro corazón tenga paz, que nuestro corazón tenga gozo, porque si nuestro corazón está quebrantado, difícilmente vamos a expresarle al Señor todo el amor que nosotros sentimos por Él. Amén. Gloria a Dios, sigamos. Dice que Él vino a dar libertad a los cautivos. ¿Cuál era nuestra condición antes de conocer al Señor? Nosotros éramos cautivos, hermanos. No estábamos cautivos en vicios. Estábamos cautivos en falsas doctrinas. Estábamos cautivos en pensamientos. Teníamos un enemigo que nos tenía ahí encerrados. Amén. Pero el Señor dice que ha venido a libertar a los cautivos. Muchos de nosotros fuimos cautivos quizás por herencia de nuestros padres. Muchos fuimos cautivos por decisiones propias o por tomar decisiones equivocadas, esas decisiones que nos ataron y nos encerraron y no nos permitieron tener la libertad que el Señor quería que tuviéramos. Amén. En Lamentaciones, capítulo 1, verso 13. ¿Cuál era una? Va a ver lo que pasa cuando alguien es cautivado. Como no lo leemos mucho, cuesta hallarlo, ¿no? Y hoy no está nuestro hermano Lucho que nos ayuda. Si alguien lo encuentra, hermano. Después de Jeremías, ¿verdad? Lamentaciones 1:13, ya verá usted lo que pasa cuando alguien es cautivo. Dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincia ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura cerviz. Mire, Judá era una ciudad populosa, era una ciudad famosa, una ciudad linda, hermosa, pero a causa de la cautividad perdió todo su esplendor. Nosotros, hermanos, cuando caemos cautivos, ya nuestra vida no nos pertenece. Yo sé que usted ha visto testimonios de personas que por alguna razón, por algún delito cayeron presos. Cayeron presos, hermanos, y su esposa que lo estaba esperando se cansó de esperarla y lo dejó. Sus hijos se criaron sin él y ese hombre perdió la vida. Porque cuando nosotros somos cautivos de algo, perdemos la vida. Ya no podemos hacer lo que queremos, porque Romanos dice que el que es esclavo de alguien perdió sus derechos y los derechos le pertenecen al que lo esclavizó. Y esa era nuestra condición antes de conocer al Señor. Éramos esclavos, esclavos de los temores, esclavos de las dudas, esclavos del mañana, ¿qué va a pasar mañana? Mas ahora, dice el Señor, Él ha venido para darnos libertad a los cautivos. Amén. Así que nosotros tenemos que aprender, hermanos, aprender a disfrutar esa libertad para la cual el Señor nos ha llamado. Amén. La alabanza que cantábamos ahora se nos hace difícil muchas veces. Cuando nosotros estamos cautivos, cuando nosotros estamos presos, se nos hace difícil adorar al Señor, hermano. Yo lo digo por experiencia propia. Yo sé que todos los que estamos aquí en algún momento de su vida han querido desistir de seguir los caminos del Señor. Porque como le decía, no hay cosa más dura para un cristiano que creer y ver las cosas difíciles de alcanzar, hermano. Esas son de las cosas más tremendas. Por eso es importante que nosotros activemos la fe para ver las cosas que no son como que si fuesen. Da gloria a Dios. Dice que ha venido a poner en libertad a los oprimidos. Muchas veces nosotros las situaciones de la vida
Muchas veces nos van oprimiendo, nos van encarcelando. Ahora ve los jóvenes, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, están siendo oprimidos por el mover del mundo. Amén. Ya un joven, yo les comentaba este miércoles que me tocó compartir en una iglesia, y me contaban los jóvenes que ahora a la fuerza, le puedo decir, los jóvenes tienen que andar el celular que está de moda, porque si no, son víctimas de la opresión, de la burla, del descaro de sus compañeros. Y eso, aunque usted y para mí no significa mucho, para ellos es una opresión que los va estresando, los va deprimiendo y los va haciendo cautivos. Amén. Y así nos pasa a nosotros. Muchas veces nos oprimen las situaciones económicas, las enfermedades nos oprimen, y tantas situaciones difíciles que vienen a nuestra vida, que vienen a ahogarnos. Amén. Pero el Señor dice que ha venido a libertar a los oprimidos. ¿Y qué es libertad? Dice que libertad es independencia. Libertad es poder tener acceso al lugar santísimo. Nosotros tenemos la libertad de estar en comunión con Dios. A esa libertad el Señor nos quiere llevar, a que tengamos comunión con Él. Ahora, hay una pregunta. ¿Por qué no podemos disfrutar la libertad que nos da Cristo? Permítame, hermano. ¿Por qué nosotros no podemos recibir los beneficios de la venida del Señor? ¿Por qué muchas veces, aunque el Señor nos quiere hacer libres, nosotros nos seguimos considerando presos, esclavos? Yo encontré 3 razones que podrían ser por las cuales no podemos disfrutar la libertad que nos da Cristo. Una dice, quizás nos seguimos considerando esclavos. Quizás nos seguimos considerando esclavos. No sé si aquí yo le conté una vez un cuento de un caballo que de pequeño lo escogieron para que llevara leche al pueblo. Ese era el trabajo de ese caballo. Desde que tenía fuerza, le pusieron 2 botellones de leche y andaba por todo el pueblo de casa en casa repartiendo la leche. Llegó un tiempo que dice que ya el dueño del caballo dijo, no, ya este caballo trabajó demasiado, ya está viejo, cansado, lo vamos a dejar libre. Y lo liberaron, que anduviera por donde él quisiera. Y dice que ese caballo todos los días a las 6 de la mañana llegaba de casa en casa y se paraba. Avanzaba y se paraba. ¿Por qué? Porque el trabajo se le hizo una costumbre. Ya lo habían libertado, pero él seguía siendo esclavo del trabajo. Y eso es lo que a nosotros muchas veces nos pasa. Dios ya nos hizo libres, pero nosotros nos seguimos considerando esclavos. Como cuando Dios nos perdona, pero nosotros no nos sentimos perdonados. Y eso nos limita a tener una relación correcta con el Señor. No sé si a usted le ha pasado. Dios dice, yo perdono sus pecados, borro sus transgresiones, lo he hecho en lo profundo de la mar. Pero nosotros siempre traemos a memoria el pasado. Y ese pasado nos oprime y no nos deja tener la libertad que Cristo nos quiere dar. Así que rompamos las cadenas del pasado y comencemos nosotros a vivir una vida plena en el Señor. Cantamos una alabanza también, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Hermano, nosotros somos hijos de Dios y el Señor nos ha dado libertad. Disfrutemos esa libertad que el Señor nos ha dado. Y cuando cantemos al Señor, cantémoslo con libertad, con gozo, y verá usted que su vida va a ser diferente. Va a sentir la presencia activa de Dios en su vida. Amén. Dice que otra razón por la que no podemos disfrutar la libertad que nos da Cristo es que seguimos creyendo las mentiras del enemigo. Seguimos creyendo las mentiras de nuestro opresor. No, tú no has cambiado. Ya llevas 2 años en la iglesia y yo veo que sos lo mismo. Siempre te enojas, siempre haces esto. Y eso esas acusaciones no nos permiten disfrutar la libertad que Cristo nos ha dado. Porque el trabajo de nuestro opresor es ese, acusarnos, señalarnos, que no disfrutemos lo que Dios quiere que disfrutemos. Y un tercero, dice,
o creemos que Cristo es el libertador? ¿Cuántos creen que Cristo es el libertador? ¿Cuántos pueden declarar Cristo es el libertador? Amén. Creemos que Cristo es el libertador, pero muchas veces dudamos que Cristo sea nuestro libertador. Creemos que es el libertador de nuestro amigo, de nuestro vecino, pero muchas veces no lo consideramos nuestro libertador. Y tenemos que declarar que Cristo es nuestro libertador, que somos libres, hermanos. Ya no hay más cadenas, ya no hay más condenación para los que amamos al Señor y a los que le seguimos. Pero, hermanos, tenemos que aprender a disfrutar esa bendición. Juan, capítulo 8. Gloria a Dios. Da gloria a Dios, hermano. Dios quiere que nosotros seamos libres. Ojalá y aprendamos, hermanos, a recibir esa bendición. Juan capítulo 8, verso 31 al 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Oiga bien, dice el Señor a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. O sea que para conocer la verdad nosotros tenemos que perseverar y ser discípulos. Ahora, el discípulo, si queremos ser discípulos del Señor, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser perseverantes, tenemos que tomar la cruz. Si alguno quiere ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Queremos ser discípulos del Señor, eso nos va a llevar a conocer la verdad, pero no la verdad como una teoría, no la verdad como una información, porque muchos se jactan o nos jactamos de conocer la palabra del Señor, pero no somos libres porque tenemos ese concepto solamente en nuestra cabeza. Esa doctrina está en nuestra cabeza, pero tiene que bajar a nuestro corazón y poder decir, como decía Job: yo sé que mi Redentor vive. Ya no como una información, ya no como un concepto, sino como una vivencia. Yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que usted y yo hemos tenido experiencias donde podemos declarar con libertad: yo sé que nuestro Redentor vive, y vamos a conocer la verdad, y esa verdad nos hará libres. La verdad dice que es algo auténtico, no es copia. Cristo es verdadera comida, Cristo es verdadera bebida, Cristo es la vid verdadera, Cristo es el camino verdadero, Él es la verdad, y cuando conocemos a Cristo, eso nos va a hacer verdaderamente libres, hermano. Enamorémonos del Señor, aprendamos del Señor, conozcámoslo a Él, pero eso lo vamos a lograr solamente cuando usted y yo decidamos ser discípulos del Señor. Y el discípulo del Señor difícilmente va a crecer viniendo los domingos solamente. El discípulo del Señor difícilmente va a crecer comunicándose con el Señor solamente en los cultos. No, el discípulo es perseverante, el discípulo es disciplinado, porque el discípulo quiere parecerse a su Señor. Amén. Y si queremos parecernos a nuestro Señor, seamos perseverantes, seamos diligentes, y nosotros verdaderamente vamos a alcanzar la libertad. Porque cantamos coros de libertad, pero no somos verdaderamente libres. Anhelamos danzar, anhelamos expresarle al Señor nuestra libertad, pero algo nos ata, hermano. Todavía seguimos siendo presos del temor, de la desconfianza, de la duda, y eso nos está limitando, hermano, a que nosotros seamos expresivos. La verdadera alabanza y la adoración se discierne en el espíritu, se siente en el alma, pero se expresa en el cuerpo. Usted no puede sentir algo sin expresarlo en su cuerpo. Entonces, ¿cuándo vamos a poder ser expresivos al Señor? Cuando seamos verdaderamente libres. Pero ya no nos dejemos acusar por nuestro enemigo. Dice: la sanidad y la libertad se logran cuando conocemos, no por cuentos de otros, sino por experiencias propias, el propósito de la venida de Cristo. Pero para ello es importante la fe. Se me pasó algo, por lo cual también el Señor vino a dar vista a los ciegos. Cuando nosotros, hermanos, estamos quebrantados del corazón, y cuando nosotros estamos oprimidos, perdemos la visión, perdemos el propósito por el cual el Señor nos llamó, perdemos el propósito por el cual Dios nos escogió. Y cuando estamos ciegos, hermano,
no sabemos para dónde vamos. Cuando estamos ciegos, tropezamos. Pero el Señor dice, yo soy la luz del mundo. Y el que está en mí ya no andará en tinieblas. Entonces el Señor vino a darnos vista a los que estábamos ciegos. Ahora, los que amamos al Señor, tenemos un propósito, tenemos un objetivo, y es prepararnos para la venida de nuestro Señor. Amén. Pero estando con nuestros ojos ciegos, difícilmente vamos a ver cuál es el verdadero camino que tenemos que seguir. Así que yo lo motivo en el nombre del Señor a que sigamos adelante, a que no nos dejemos atormentar por nuestro opresor, a que no nos dejemos acusar, hermano, porque nosotros, si somos cristianos, tenemos que ser verdaderamente libres. Amén. Y en Lucas 4:19 que leíamos también, lo último que el Señor decía, dice, a predicar el año agradable del Señor. Esta porción de Isaías lo que está reflejando es el año del jubileo que celebraba el pueblo de Israel. ¿Y qué era el año del jubileo? Había una ley que cada 50 años, oiga bien, cada 50 años nadie podía sembrar, nadie podía cosechar. ¿Por qué? Porque en ese año 50 la gente iba a vivir de lo que la tierra misma produjera. Era un año de fe, era un año quizás para el que estaba acostumbrado a sembrar, era un año difícil, porque ese año estaba prohibido que se sembrara. Y el Señor dice, el año agradable es ese, que usted y yo ya no tenemos que sembrar para comer, ya no tenemos que sembrar para cosechar físicamente. ¿Por qué? Porque la tierra misma, el Señor mismo va a ser nuestro proveedor. Y fíjese que ese año del jubileo encontré algunos puntos muy preciosos. Dice que en ese año del jubileo, lo primero, se prohibía sembrar y se comía lo que la tierra producía por su cuenta. Otro aspecto importante del año del jubileo, dice que se devolvían las tierras que se habían perdido por deudas, o que usted había vendido, o que alguien había vendido por necesidad. Amén. O sea que si yo tenía un problema económico y vendía la tierra, en el año del jubileo era un deber que se me devolviera lo que yo había vendido. Si alguien tenía deudas, ese año se le perdonaba lo que debía. Un año de gracia, un año agradable, un año favorable para el pueblo de Israel. Y también dice que todos tenían la oportunidad de rehacer su vida, porque si alguien había sido comprado como esclavo, ese año la ley obligaba a que quedara en libertad. Y si nosotros comparamos el año del jubileo del pueblo de Israel, ese es el año del jubileo que el Señor quiere para nosotros. Que ya no seamos pobres, hermanos, espiritualmente, que ya no estemos esclavizados, que ya no estemos oprimidos, porque el Señor ha venido a darnos libertad. El Señor ha venido a proclamar el año favorable del Señor. Y si usted lee la primera porción que leímos en Isaías 61, hay algo ahí que es Cristo Jesús, cuando leyó el libro, no lo leyó. Porque cuando el Señor Jesús leyó que venía a declarar el año favorable, dice que cerró el libro. Pero hay una parte que el Señor no leyó, que dice a declarar el día de venganza de Jehová. Porque el Señor no vino a eso. Cristo Jesús no vino a juzgar. Cristo Jesús no vino a declarar juicios. Por eso Él cerró el libro y no leyó la parte, porque esa parte se complementará en la segunda venida del Señor. Hoy estamos viviendo un tiempo de gracia. Hoy estamos viviendo un tiempo de esperanza, donde el Señor quiere llenar nuestra vida, donde el Señor quiere que verdaderamente nosotros disfrutemos de su presencia, disfrutemos de sus caricias. Hermanos, nosotros muchas veces andamos en la vida, decimos que somos cristianos, pero no aplicamos la sangre de Cristo en nuestra vida, porque no tenemos fe. Nos estamos ahogando en un vaso de agua.
Mire, a mí en lo personal me ha costado, hermano, me ha costado seguir los caminos del Señor, porque no es fácil, hermano. Yo sé que a usted le ha costado. Quizás usted, al igual que yo, hemos decidido alguna vez, no, ya no aguanto más, ya no puedo más, hermano, pero nosotros no tenemos otra esperanza. Nosotros no tenemos otro mañana que no sea Cristo Jesús. Este mundo, hermano, va en decadencia. Nosotros fuimos esclavizados por nuestra vana manera de vivir, pero vino Cristo Jesús, que no fue vencido ni por el pecado. Cristo Jesús no fue vencido por el enemigo. Cristo Jesús no fue vencido por las tentaciones del mundo. ¿Por qué? Porque Él quería darle libertad a usted y darnos libertad a mí. Y no podía darnos libertad si Él en algún momento hubiera sido esclavo, si Él en algún momento hubiese cedido a la tentación. Porque para libertarnos, Dios tenía que presentarse rectamente. Cristo se presentó delante de Dios limpio, sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? Porque quería presentarnos a nosotros de igual manera. Ahora, de usted y de mí depende que disfrutemos esa libertad con la que Cristo nos ha libertado. Posiblemente estemos viviendo el año del jubileo, el año del perdón, el año de la retribución. Si había algún esclavo, si había alguien que estaba siendo oprimido, quizás Dios lo quiere hacer libre. Mire, da tristeza, hermano, que muchos de nosotros nos hemos vuelto cristianos sin Cristo. Cristianos sin Cristo, que tenemos todo en nuestra vida, menos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y decía un predicador que escuchaba en estos días: muchos nos preocupamos por aprender, por recibir cursos de doctrina básica, por recibir cursos de liderazgo, y nos capacitamos intelectualmente, pero poco nos preocupamos por tener comunión con nuestro Señor. Y a la casa del Señor nosotros venimos a tener comunión con nuestro libertador, comunión con nuestro Señor. Pero para poder disfrutar esa comunión, usted y yo tenemos que dejar atrás el pasado. Tenemos que dejar la vida que habíamos llevado. Tenemos que, cuando vengan esos pensamientos acusadores a nuestra mente, reprenderlos y decirle: ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Porque mientras nosotros queramos prepararnos, mientras nosotros queremos hacer las cosas bien, hay alguien que quiere estorbarnos, hay alguien que quiere desviarnos. De usted y de mí depende que nosotros le demos lugar a nuestro adversario. ¿Cuántos quieren disfrutar la libertad del Señor? ¿Cuántos quieren ser verdaderamente libres? ¿Cuántos quieren ser verdaderamente libres, que tengan comunión con el Señor? Mire, cuando el Señor hizo que se rompiera el velo del templo, era una señal para que usted y yo tuviéramos la libertad de poder entrar ante su presencia. Ahora, ¿por qué no disfrutamos esa presencia? ¿No cree usted que es un tiempo en el que nosotros tenemos que volvernos al Señor? Volverlo a ver a Él como el soberano. El Señor siempre ha querido que nosotros vivamos en paz, en libertad y en gozo. Y eso lo vamos a lograr solamente a los pies del Señor. Desde el principio, desde la creación, Dios quería que el hombre fuera feliz. Pero la desobediencia, el desenfreno, el libertinaje ha permitido que volvamos a ser esclavos de nuestras propias decisiones, de nuestra propia vida. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Y así como el pueblo de Israel cada 50 años podía tener un reinicio, Dios quiere que nosotros también tengamos un reinicio en nuestra vida. Apliquemos el año del jubileo. Quizás para algunos este puede ser el día de Jehová, el día agradable del Señor, el día donde el Señor quiere libertarnos, el día donde el Señor quiere que tengamos el perdón de nuestros pecados. Porque Dios nos ama
con amor eterno. Y dice que Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que nosotros vivamos, Ezequiel, Él quiere que nosotros llevemos una vida preciosa, hermano. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Él ya pagó el precio que tenía que pagar. Él ya nos mostró los beneficios de su venida aquí en la tierra. El Señor no vino a pasear. El Señor sabía a lo que venía. El Señor, cuando tomó la decisión de venir a la tierra, el Señor sabía a lo que venía. Sabía que lo iban a traicionar. Sabía que lo iban a golpear. Sabía que lo iban a matar. Pero también sabía que era la única forma de que la humanidad fuera rescatada. Era la única manera de que la humanidad pudiera tener perdón. Y si el Señor quiere perdonarnos, ¿por qué no le permitimos que lo haga? Si el Señor derramó su sangre en la cruz para salvarnos, ¿por qué no lo dejamos que lo haga? Disfrutemos la libertad, hermanos. La libertad de poder venir a los cultos. La libertad de poder compartir con nuestros hermanos. La libertad de poder escuchar la palabra del Señor. Porque vendrán los días malos en los cuales diremos: no tengo en ellos contentamiento. Por alguna razón, Cristo Jesús cerró el libro cuando dijo: vengo a declarar el año favorable de Jehová. Dios está declarando esta mañana su año favorable, donde nosotros ya no vamos a depender de nuestra fuerza, donde vamos a aprender a depender de Él. Que, como le decía al principio, es lo que más nos cuesta, hermano. Es por lo que más luchamos. Es lo que más nos impide disfrutar la libertad. En no creerle a Dios que Él es vasto y suficiente para suplir cada una de nuestras necesidades. ¿Por qué no se pone de pie? Tenemos un buen tiempo. Tenemos un buen tiempo. Si perseveran en mí, en mis palabras, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos verdaderamente libres habremos en este lugar? ¿Cuántos verdaderamente estaremos disfrutando de la presencia de nuestro Señor? ¿O cuántos oprimidos? ¿Cuántos presos? ¿Cuántos quebrantados de corazón nos habremos reunido esta mañana, aparentando estar bien, pero con nuestro corazón herido por las circunstancias de la vida, por las desavenencias de este mundo? Pero el Señor está aquí presente esta mañana. El Espíritu de Jehová lo ungió a Él para traernos buenas nuevas de salvación. El Señor ha traído buenas nuevas a nuestra vida, una nueva esperanza, una nueva esperanza de vida. El Señor ha venido a quebrantarnos en nuestro espíritu. Lo más importante, Dios ha venido a perdonarnos. Cuando nos sintamos perdonados, vamos a ser libres y nos vamos a acercar ante el trono de la gracia, sabiendo que ya no somos esclavos, sabiendo que hemos sido perdonados y que a través de Cristo Jesús ahora somos hijos de Dios, ahora somos siervos de Dios, ahora somos escogidos de Dios. El Señor quiere borrar nuestro pasado. El Señor quiere borrar nuestro pasado.
Permítele al Señor que proclame el año favorable del Señor. Yo voy a hacer una invitación. Si hay alguno que necesitaba buenas nuevas y las ha escuchado, que le diga: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo me he sentido pobre, me he sentido desdichado, me he sentido solo, me he sentido huérfano, pero ahora entiendo, Señor, que tú has venido a darme vida, y una vida en abundancia. Quiero invitar a aquellos que en su corazón hay heridas. Quiero invitar a aquellos que en su corazón hay cicatrices que atormentan su vida y no les permiten disfrutar la libertad a la cual el Señor los ha llamado. A que le permitan al Señor que sane toda herida. Esa herida que nosotros no podemos ver, pero que tú sientes en lo más profundo de tu ser, y que basta un toque de la gracia del Altísimo para que tu corazón sea restaurado, para que tu corazón sea sanado. Si hay alguien que no tenía la libertad de poder comunicarse con su Señor, dígale: yo quiero disfrutar tu comunión, yo quiero disfrutar tu presencia. Y agradézcale que ya no es más un esclavo, que ya no le pertenecemos a nuestro adversario, que ya no le pertenecemos a nuestros temores, que ya no le pertenecemos a nuestros deudores, sino que nosotros le pertenecemos a Cristo Jesús.